Bienvenidos mis amigos, mis amigas, bienvenidas a esta enseñanza del día de hoy, ¿verdad? En un día lluvioso, en un día bastante fresco, tirando a frío, pero pues que hemos podido salir a hacer nuestros recados, todo bien, ¿verdad? Como dirían en Colombia, todo bien, parce, ¿verdad? Entonces, vamos a estar con el tema de el Hijo del Hombre versus dioses ajenos o dioses extraños. Para entender lo que son los dioses ajenos o los dioses extraños, noten que dioses es la misma palabra grecorromanizada que Elohim, ¿verdad? El Elohim hebreo se transliteraría en el grecorromanismo y en su rescate, que es la ilustración, como de Elohim vendría dioses, ¿verdad? Entonces vamos a estar estudiando que para entender lo que son los dioses extraños o dioses ajenos, había que entender paralelamente que lo que es el Hijo del Hombre. Porque el Hijo del Hombre, vamos a entender, eso no hace falta explicarlo mucho, que el Hijo del Hombre es el ser humano. Cuando dice Hijo de Hombre o Hijo del Hombre, está diciendo el ser humano. Esta nominación no es solamente circunscrita a Yahshua HaMashiach, aunque él es el logos, el prototipo, el patrón, como el ser humano. Pero ser humano, por ejemplo, también se le llamó mucho al profeta Ezequiel, por ejemplo, ¿no? Hijo de hombre, ve y profetiza. A varios profetas del Tanaj, el llamado Antiguo Testamento. Entonces, ese hijo de hombre va en correlación a ser el ser humano, ¿verdad? Y esto lo vamos a estar viendo en el día de hoy. Repito, para entender lo que son los dioses paganos, los dioses extraños ajenos, esa es la palabra clave, los dioses ajenos, había que entender lo que es el ser humano, lo que es el Hijo del Hombre. De esta manera nos encontramos en Éxodo Shemot capítulo 20, que vamos a estar leyéndolo todo el capítulo 20 del libro de Shemot Éxodo. Dice así: Elohim pronunció estas palabras: yo soy Yahweh, tu Elohim. ¿Verdad? Fíjense que Yahweh, en el acróstico Yod Hei Vav Hei, nos hablaría de donde parte, que es Ejie, Asher Ejie, que es yo seré el que seré. Bueno, ¿quién es el que será? Lo que estaba en discusión, estimados amigos y amigas, lo que estuvo en discusión no es quién es Elohim, sino que lo que había que vislumbrar para ver quién es Elohim y para ver quiénes son los dioses ajenos, lo que había de discernir la humanidad era qué es el ser humano. Entonces, ha sido una búsqueda del ser humano ¿de qué? De sí mismo. Cuando el ser humano ha encontrado lo que es, ya ha podido distinguir lo que son los dioses ajenos o extraños y ha podido distinguir quién es él mismo, quién es el ser humano. ¿Verdad? Cuando el Hijo del Hombre, el ser humano, ha descubierto qué implica ser humano, entonces ha descartado un entramado diabólico animal que no ha estado conforme al patrón, ¿verdad?, de lo que es la estatura del ser humano. No ha llegado. Ha sido inteligencia pues meramente salvaje, despiadada, no compasiva, lo contrario a lo humano. Y muchas veces con respaldo bíblico. ¿Entienden? Entonces,
va en relación esa salvajada, pues ya sabemos, al darwinismo, primero darwinismo del llamado libro Origen de las especies, y luego implementado en el darwinismo social, salvajada. Falta de compasión, el fuerte se come al débil, ¿verdad? Y tenemos en los anuncios publicitarios de hoy, todos con ojos azules y dentaduras perfectas. ¿Me entienden? Se ha trasladado lo físico a lo exterior, pero no así a la inteligencia, porque lo más inteligente del mundo, lo más granado, lo más sabio, está sacado de circulación. Y la necedad está opulentamente cimentada, o sea, en la cima del mundo, ¿verdad? Lamentablemente. Pero tenía que ser así ¿hasta qué? Hasta que el ser humano levantara cabeza y se diera cuenta de quién era. ¿Verdad? Es lo que hemos acabado, lo que hemos acabado de estudiar en esta tarde, lo que hemos acabado mi esposa y yo de ver. La propiocepción, ¿no? La propiocepción es un término interesante. El ser humano tenía que desarrollar su propiocepción, ¿verdad? Y esto no podía hacerlo fuera de la Biblia, fuera de lo desvelado por Elohim. Porque Elohim le da lugar al hombre en el mundo, ¿verdad? No lo deja a su suerte, sino que le da un lugar en el mundo para que se vaya desarrollando y llegue a comprender su papel en el universo, su cometido, lo que tenía que ser su desarrollo cognitivo del ser humano, hasta encontrar su esencia. Bueno, entonces ya vamos a tomar parte de la palabra de Elohim. Dice en Éxodo Shemot capítulo 20, dice, Elohim pronunció estas palabras, yo soy Yahweh tu Elohim, que te he sacado del país de la limitación, de Egipto, de Mizraim, del lugar de esclavitud. Yo te saco, Israel, el que vence con Elohim, te saco de un lugar de esclavitud, en el cual estabas tan minimizado que te entendías como animal. De hecho, te vendieron la idea de que venías de un mono. Imagínense, venías de una esclavitud. No sabías quién eras, no sabías lo que era un ser humano, no lo podías separar de una tendencia animal, diabólica. Animal en el sentido de diabólica, no en el sentido de una creación noble. Entonces dice, no tendrás otros dioses fuera de mí. Lo dice el bendito sea. No tendrás otros dioses fuera de mí. Ahora, ha tenido que dilucidar. Israel, el que vence con Elohim, ha tenido que dilucidar, una vez que ha salido de la limitación de Mizraim, de Egipto, ha tenido que dilucidar quiénes son esos otros dioses que están fuera de Elohim. Previamente, ¿qué ha tenido que aprender? Lo que es Elohim. ¿Quién es Elohim? ¿Quién es el rostro de Elohim? Eso ha tenido que aprenderlo. Le urgía. Era una emergencia vital para el desarrollo cognitivo y humano. Dice, no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos. Oiga, que dicen que hay santos que han resucitado, que están en el cielo, tal y cual. Oiga, y se hacen imágenes. No te harás imagen ni escultura de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. Hundido en ese mundo prediluviano. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo, Yahweh, soy tu Elohim, soy un Elohim celoso. Oigan, otro adjetivo que ya no calza con el discurrir de este mundo, ¿verdad? Un Elohim celoso que no quiere que te postres ante imágenes, ¿verdad? Ni que te hagas imágenes, ni les des culto, porque dice, soy un Elohim celoso que castigo la iniquidad de los padres idólatras en los hijos
el mal que le hacen los padres a los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, de los que me odian, dice esta versión de la Biblia de Jerusalén. Pero tengo misericordia, Rajamín, por 1000 generaciones, 1000, ahí entendemos que es un número simbólico, otra vez, con los que me aman. Tengo misericordia por 1000 generaciones con los que me aman y guardan mis mitzvot, mis órdenes, mis palabras de vida para vida. No pronunciarás el nombre de Yahweh tu Elohim en falso, porque Yahweh no dejará sin castigo a quien pronuncie su nombre en falso. Recuerda el día de Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso en honor a Yahweh tu Elohim. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad. Pues en 6 días hizo Yahweh el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y el séptimo descansó. Por eso bendijo Yahweh el día de Shabbat y lo santificó, lo apartó. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Yahweh tu Elohim te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no asesinarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo es el que me ayuda, ni codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte humeante, y temblando de miedo se mantenía a distancia, como aquellas mujeres que luego iban a seguir a Yahshua, a la distancia, ¿verdad? A distancia dice que le seguían. Dijeron a Moshe, háblanos tú y te entenderemos, pero que no nos hable Elohim, no sea que muramos. Miedo. De nuevo, se produjo, tuve miedo y me escondí, como Adán. Dijeron a Moshe, háblanos tú y te entenderemos, pero no nos hable Elohim, no sea que muramos. Moisés respondió al pueblo, no temáis, pues Elohim ha venido para poneros a prueba, para que tengáis presente su temor, su respeto, y no pequéis. Y el pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Elohim. ¿Verdad? Yahweh dijo a Moisés, así dirás a los israelitas, vosotros mismos habéis visto cómo os he hablado desde el cielo. Está diciéndolo Yahweh, el bendito sea. Dice, vosotros mismos habéis visto que os he hablado desde el cielo. No pongáis junto a mí dioses de plata ni dioses de oro, no os los fabriquéis. Ídolos fabricados, que es la imagen de la bestia, dólar, fabricado. En Dios confiamos, en el Dios de papel, que es el aliento a la imagen de la bestia, la televisión, otro Dios fabricado. No pongáis junto a mí dioses de plata ni dioses de oro, no los pongáis junto a él. O sea, no puede gozar de la misma autoridad lo que es un papel inmundo o lo que es un sistema de cadenas inmundos, de actores, de gentes que son voces autorizadas pero no voces de autoridad. No puedes ponerlo al mismo nivel, en la misma autoridad que Elohim. ¿Por qué? Porque si no eres un idólatra consumado. Constrúyeme un altar de tierra para ofrecer sobre él tus holocaustos y tus sacrificios de comunión, tus ovejas y tus bueyes. En cualquier lugar donde conmemore mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Si me construyes un altar de piedra, no lo edificarás con sillares, porque al labrarlas con el escoplo las profanarás. No podía hacerse el altar a mano. Tenía que ser un altar no hecho de manos que fabrican otros dioses, porque esas manos habían fabricado otros dioses y ayudado a fabricar otros dioses, otras imágenes. Entonces con esas mismas manos no podía hacerse. Tampoco subirás por gradas a mi altar para que no se descubra tu desnudez sobre él. Entonces vamos al otro verso que vamos a estar mirando hoy, ¿verdad? Que está en
Hebreos 4:25. Hebreos 4:25. Vamos a ver desde aquí. Hebreos 4:25. Dice, capítulo 4, verso 25. Vamos a ver si lo he anotado bien. Volvamos a ver. Hebreos 4:15, perdón, es 4:15, sí. Ya decía yo que no había 25, sino que había hasta el 15. Hebreos 15. 4:15. Ahora sí. Dice, porque no tenemos un Cohen Gadol, mal llamado sumo sacerdote. Un Cohen Gadol. No tenemos un Cohen Gadol que no pueda compadecerse de nuestras debilidades de seres humanos. Porque en el ser humano, al estar la carne, estaba la debilidad. Pero he aquí que lo que fortalece la carne, lo que fortalece al ser humano, es Yahshua HaMashiach, el logos, el prototipo, el patrón del ser humano. Por eso, pero fíjense lo que nos da fortaleza, porque no corre diferente a nosotros, o mejor dicho, indiferente a nosotros, sino que se pone de nuestro lado Yahshua HaMashiach. Y de esta manera dice, pues porque no tenemos un Cohen Gadol que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue tentado o tanteado en todo, pero sin pecado. En él no había esa inclinación, ¿verdad? Pero se puso de nuestro lado. El mero hecho de encarnarse ya fue ponerse de nuestro lado, porque le tocaba un sufrir afrenta. Imagínense, el creador del cielo y de la tierra tenía que ser escupido, ninguneado, hasta el punto ya de ser martirizado. Pero se puso de nuestro lado. ¿Por qué? Porque quería participar de la debilidad de la carne humana para ponerse a favor de nosotros y fortalecer al ser humano. ¿Con qué? Con su referencia, con su testimonio, con su inspiración y con la cobertura que nos dio para seguirle, que es el don del Ruach HaKodesh, que nos llevaría a toda la verdad. ¿Verdad? Por eso, ¿qué nos vamos a encontrar? Ya estamos acabando, no vamos a estar mucho tiempo hoy, pero ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Qué es lo que el hombre, lo que el ser humano ha averiguado, ha desarrollado, ha llegado esencialmente, vitalmente? ¿Qué es lo que tenía que vislumbrar? ¿Qué es lo que tenía que ver? Pues tenía que ver la llegada ¿de quién? ¿La llegada de quién tenía que ver? El ser humano. Tenía que ver la llegada de su referente, de su inspiración, de su estatura real a la que aspirar. Y entonces Daniel 7:13 nos dice: seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, como un ser humano. Oiga, ¿es que es semejante él al hombre? ¿O más bien los hombres somos semejantes a él? Claro, es el creador de todo, el padre de los espíritus. Seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí con las nubes del cielo llegaba como un hijo de hombre, como un ser humano, ¿verdad? Tomó la forma, la carne, como un ser humano para participar de la debilidad de la carne, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, ¿verdad? Entonces ahí está la llegada
¿De qué? De lo que estábamos esperando. Los que hemos perseverado, los que estamos perseverando. ¿Qué estábamos esperando? La llegada del ser humano. Con todo lo que eso conlleva. La llegada del ser humano es la capacitación nuestra. La llegada del ser humano, solamente verlo ya es nuestra capacitación. Por eso Shaul Pablo dice, no sabemos cómo hemos de ser, pero cuando le veamos, le veremos tal y como Él es, ¿verdad? Y seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Entonces, esa llegada del ser humano para tomar a su amada es lo que nos capacita a nosotros. ¿Por qué? Porque entendemos el propósito de los siglos. ¿Por qué ha transcurrido la historia? Y entonces, vamos a ver, aquí está, dice, con éxtasis, dice desde el 1:10 en adelante del libro de Apocalipsis, dice: caí en éxtasis en el día del Señor, en el Shabbat, Yohanan, en la isla de Patmos, Juan, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía: lo que veas, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 congregaciones de periodos históricos, además de físicamente allí en Asia. Dice: y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Me volví a ver qué era la voz, a ver qué voz era la que me hablaba, y al volverme, ¿qué voz me hablaba? ¿Cuál era la voz de Elohim que me hablaba? Entonces, y al volverme, vi 7 candeleros de oro, el recorrido histórico de las congregaciones, a la perfección de la administración del aceite Ruach Elohim, del don del Ruach, ministrado por completo a las 7 congregaciones históricas que han transcurrido en estos 2000 años desde la muerte y resurrección del Mashiach, y dice: y en medio de los candeleros de oro, y en medio de los candeleros, ¿quién estaba en medio de los candeleros? ¿Saben cómo se encendían las luces de la menorá? Con la luz del medio, con la or del medio. Entonces, este ser humano, que va a hablar a continuación, es quien prende a todas las luces que le rodean, que no por casualidad son 6, porque 6 es ¿qué? Símbolo del hombre. Por eso el hombre fue creado en el 6º día. Bueno, pues Yahshua HaMashiach, como está or en medio del candelero, en medio de la menorá, enciende al hombre, al símbolo del hombre, a las 6 restantes luces o congregaciones históricas, para alumbrarlas de por vida. ¿Hasta qué? Hasta que llegaran las nubes. Dice: y en medio de los candeleros, como a un ser humano o hijo de hombre, vestido de una túnica talar, ceñido al talle con un ceñidor de oro. Y ahí lo define, ¿no? Su cabeza y sus cabellos eran blancos, pureza de pensamiento, como la lana blanca, como la nieve, sus ojos como llama de fuego, discernidor, escudriñador, llega a la esencia, penetra. Sus pies parecían de metal precioso, acrisolado en el horno que le tocó caminar con nosotros en este mundo de valle de lágrimas. Su voz como voz de grandes aguas, esa voz que temieron los israelitas. En el capítulo 20 de Éxodo lo hemos visto. Temieron esa voz como estruendo de muchas aguas, porque eran una voz unísona, ¿verdad? De muchas aguas, de todo lo Elohim, de un hombre ya prendido de él. Entonces se hizo una voz unísona, ¿verdad? Ya el hombre se unió a la voz del Mashiach, pero no así ese Israel que apostató y que le dijo a Moshe, al emisario, le dijo que no nos hable Elohim. Esos no llegaron a nada, murieron en el desierto. Pero hubo otra voz que se acopló a la voz del Mashiach, y ahí nació lo Elohim. Bueno, nació no, siempre ha estado ahí. Entonces, por eso se vuelve Yohanan y dice: me volví a ver, y resulta que la voz que hablaba conmigo
en medio de los candeleros, ya Esaor había prendido al número 6 las lámparas restantes, que eran el hombre. Entonces ya era una voz unísona, como muchas aguas, muchas existencias. Saben que agua viene de Yahweh, como Eva, que en verdad su nombre era Yahweh, existencias. Bueno, ya existencias prendidas. ¿Prendidas en qué? Prendidas en una voz unísona. Y esa voz unísona, ¿quién la enciende? Es puro fuego. ¿Quién la enciende? Con su boca, con su voz, con la emisión de su sonido, de fuego, de verdad. ¿Quién? Yahshua HaMashiach. ¿Verdad? Ahora, otros temían a ese fuego, por eso él mismo se manifestó. Dice, ¿y qué quiero si ya he prendido? Porque ¿qué había prendido? Disensión, división. ¿Pero qué era? Necesaria. ¿Por qué? Porque algunos iban a hacer como Israel, no querían la verdad. No quería que se les hablara realmente con ¿cómo se dice? Con señales verídicas la verdad, sino que querían un entertainment perpetuo, ¿verdad? Luego lo vamos a ver cuando demos las descendencias de Cam y Sem. Querían lo lúdico, ¿verdad? Querían siempre un entertainment, no querían la voz de la verdad, ¿verdad? Entonces por eso le dijeron a Moisés que no nos hable él, háblanos tú y a ti te entenderemos, pero que no nos hable él. ¿Por qué? Porque se les hacía duro, porque es puro fuego, la verdad es puro fuego. Bueno, y entonces ahí está, ¿verdad? Ahí está la llegada del ser humano, habiendo prendido a esas luces para que esa menorá, por los siglos de los siglos, alumbre. De ahí en adelante, porque la menorá era para alumbrar en adelante, por la eternidad, ¿verdad? Entonces todo se prende en Yahshua HaMashiach. Encontramos, por lo tanto, esta verdad. Los dioses ajenos que estaban mandados en la Torá de no hacerles ni escultura ni imágenes, ni postrarte, arrodillándote ante ellos, ¿verdad? Adorándolos, reverenciándolos. Unos dicen que no los adoran, sino que los reverencian. Bueno, ni te harás escultura, ni siquiera, ni la imagen te la harás. No te pongas a pensar si lo reverencias o lo adoras, ya simplemente con hacer la imagen y postrarte ante ella. Entonces, ¿por qué eran dioses ajenos, señores? ¿Por qué eran dioses extraños? Una vez que llega el ser humano, Yahshua HaMashiach, interiormente ya lo estamos viendo, entonces entendemos que lo que siempre fueron los dioses ajenos, ¿por qué son llamados ajenos y extraños? Porque son lejanos a la esencia del ser humano, porque el ser humano es de carne. Y otros me pondrán a decir, pero también se idolatra la carne. Sí, pero no se reviste como la revistió el Mashiach, la revistió de esplendor. ¿En quién? En él. ¿A través de qué? A través del velo de su carne. Nos da acceso. Entonces nos ha cubierto, nos ha dado cobertura, que forma parte del matrimonio hebreo. El amado con la amada, darnos cobertura, ¿verdad? Entonces nos reviste la carne ¿de qué? De cabot, de esplendor, de gloria. Y entonces esplendoriza la carne y entonces entendemos lo que eran los dioses ajenos. Aquello que no estaba casado, no era amado, marido del ser humano, sino que era extraño. Metal que no era parte del ser humano, ¿verdad? Imágenes que nada tenían que ver con la esencia del ser humano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era un culto visual, ¿verdad? Pero
El logos, la palabra de vida, es un culto interior, interiorizado, que reviste tu carne de esplendor, ¿verdad? Entonces, al manifestarse ya el ser humano, al manifestarse Yahshua HaMashiach, hemos entendido que todos los dioses ajenos eran ajenos y extraños porque no eran un Elohim de carne y hueso, que es el Mashiach, ¿verdad? Como centro de la menorá, alumbrando el resto de los hombres, que va a llegar a ser Elohim, elogiable, una vez se hayan prendido de la preciosa voz de su amado. Prendido y prendado. Shalom a todos, buenas noches, shalom, shalom.